Amén. ¿Cuántos años usted tiene estando de oración? Yo, un año. Pero hoy Dios en un minuto hizo lo que en un año no pudo hacer. Testifica que Cristo dice que... Amén. Levante, esto no puede ser antes. ¿Quién lo hace? Cristo vive cuando Él reclame. Amén. Testifica Cristo te salva. Cristo te salva. Amén. Hermanos, hermanas, buenos días. Vamos a darnos el tiempo de la palabra del Señor. El día de hoy Dios nos trae la palabra en Juan capítulo 8, versículo 32. Mire lo que nos enseña la palabra el día de hoy. Dice las Escrituras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire cómo este pequeño versículo nos revela la gran voluntad de Dios. Mire cómo este pequeño versículo revela los planes de Dios para cada uno de nosotros. Mire cuál es el deseo de Dios para usted y para mí, para todos aquellos que nos decimos ser cristianos, que creemos en Dios, que hemos recibido a Cristo Jesús. La voluntad, el deseo, el plan del Padre es que seamos libres. Esta es la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el tema, el problema, el inconveniente, lo que bloquea que el cristiano y la cristiana pueda ser libre? Pues precisamente está allí la respuesta. Dice que cuando tú conoces la verdad, ¿qué va a ser la verdad en ti? Serte libre. Pero hay mucho cristiano, y este es el tema actual, el evangelio moderno, el cristianismo moderno, en el cual se está adaptando teología, se está adaptando la psicología, la motivación en las prédicas, y la palabra se está apartando de la verdad. El evangelio ya no está transmitido en su esencia, como dice la Escritura, y la palabra dice que no añadas ni quites ni un punto ni una coma a la palabra de Dios. Y es esto lo que la promesa de Dios trae para ti y para mí, que vamos a ser libres a causa de la verdad. Pero hermano, hermana, como la costumbre en el humano es a través de 3 semanas de lo que usted se expone, hace, vive, practica, asimismo es en el cristianismo. El cristianismo está dejando de ser un estilo de vida en la verdad para moverse en una costumbre, en una religión muy distante de la palabra de Dios. En la palabra Pablo exhortó y dijo: porque llegará el tiempo que no soportarán ¿qué? La sana doctrina. Y teniendo comezón de oír lo que quieren oír, ¿qué se van a buscar? Falsos predicadores que les hablen lo que quieren oír. Si usted se da cuenta en estas palabras que Pablo exhortó a la iglesia, a los creyentes, no a la gente del mundo, le decía: ustedes en algún momento no van a buscar la palabra de verdad. Y como no buscan la palabra de verdad, se van a buscar falsos predicadores. Y al decir falsos predicadores, ¿qué te van a predicar? La mentira, el engaño, lo que no dice las Escrituras. Pero hermano, hermana, esto es trágico. Por eso el cristiano vive motivado, pero cautivo a pecado. Por eso el cristiano piensa que está en lo correcto, aunque vive en lo incorrecto. Por eso el cristiano cogió la costumbre de ir y sentarse a la iglesia cada 8, pero el estilo de vida no está fundamentado en la verdad. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo soy ¿qué? Primero, el camino. Segundo, la verdad. ¿No es cierto? ¿Y a quién no vas a llegar si no es por Él? Al Padre. Entonces, hermano, hermana, no todo evangelio que es predicado, no todo lo que a ti te dicen es la verdad. Usted tiene la responsabilidad, la diligencia de escudriñar la palabra y de meditar en ella de día y de noche. Y de mirar si el predicador que le está predicando, aunque suene bonito, suene elocuente, y ese es el problema. La carne está muy contenta, pero el espíritu está muerto o está anémico.
Hay gente que habla muy bonita, que dice, oh, qué maravilla, y la gente aplaude, pero vive atada a pecado. Y el evangelio, cuando predicaba a Cristo Jesús la verdad, la gente terminaba de rodillas pidiendo perdón a Dios, pidiendo misericordia, recibiendo sanidad, liberación, ministración, unción del Padre, dones sobre las personas. Hoy hay mucho teatro, mucho show, mucha palabra bonita y elocuente. La gente cuenta, los pastores cuentan de sus vivencias, de su experiencia de esto. Y Jesucristo no predicaba de él, Jesucristo predicaba de la palabra, de lo que el Padre le mandó a decir. Ahora, es tremendo. La promesa de Dios, Dios nos quiere libres. ¿Y para qué vino Cristo Jesús? ¿Qué nos dice la Escritura? Que Jesucristo vino para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo, ¿qué obras tiene? ¿Qué declara la palabra? Vuestro adversario, el diablo, ¿qué hace contra ti? Robar, matar y destruir. Hermano, hermana, entonces te das cuenta, Dios no quiere que vivas roto, destruido, que vivas saqueado por el enemigo. Dios te quiere libre. Dios quiere que seas libre de las cadenas de aflicción, libre de las cadenas de enfermedad, libre de las cadenas de angustia, libre de las cadenas de opresión, de tormento, de tristeza, libre de esas cadenas de pobreza, de ruina, de maldiciones generacionales. Dios te quiere libre, pero vas a ser libre cuando tú conozcas la verdad de Cristo Jesús, la verdad de la Escritura, la verdad de la voluntad del Padre y el verdadero evangelio que te conduce a la verdad. Así el Padre funciona sobre el pueblo para que cada uno de nosotros seamos libres. Ahora, dice que van a conocer. ¿Qué es conocer? Oh, suena bonito, amén, gloria a Dios por ese versículo, pastor. ¿Qué es conocer? Conocer es saber, es tener información, es adquirir sabiduría, es conocer un plan, un diseño, una instrucción, conocimiento, adquirir algo de otra persona, adquirir algo de otro ámbito, de otra situación, conocimiento, un fundamento. Y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? El conocimiento no se trata solo de información. ¿Se ha dado cuenta esas hermanitas que andan con velo, que andan con vestido, arrastrando en el piso, andan todas angelicales y dicen amén, gloria a Dios, aleluya, y satanizan todo y a todo le culpan al diablo? Pero ellas trabajan así en función de información. Y si usted les pide que ore, que eche fuera demonios, que sane enfermos, no hay. Porque no hay verdad en todo lo que se hace o se aparenta. Dios no unge la apariencia, Dios unge la verdad. Dios no da poder y autoridad a la apariencia, da poder y autoridad a la verdad. Dios no camina con la mentira, el engaño. Dios camina con la verdad. Dios se manifiesta donde el evangelio es de verdad, no donde es un evangelio adoctrinado por el hombre. Y conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Por eso Cristo Jesús predicaba y hablaba de demonios y los demonios se manifestaban. Por eso los demonios veían a Cristo Jesús y caían al piso echando espumarajos. Por eso cuando Cristo hablaba de poder sanar al enfermo y perdonar pecados, los enfermos, los paralíticos eran sanados, liberados. Porque Jesucristo tenía el espíritu de la verdad, vivía en la verdad, predicaba la verdad y cuando Él oraba, la verdad se manifestaba. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Conocimiento no solo se trata de cuántas veces lees la Biblia. Conocimiento es que tú vivas lo que lees. Conocimiento no es solo leer la Biblia, es que lo que tú escuchas también apliques. Conocimiento se adquiere cuando tú tienes una relación con Dios. Cuando usted conoce qué le gusta a su hijo, qué no. Cuando tiene una relación. Cuando comparte una comida y le dice, mamita, a mí no me gustan los frijoles, a mí no me gustan las lentejas, a mí no me gusta el huevito frito así, ¿sí o no? Porque hay una relación. Tú no sabes a la otra persona qué le molesta. Si quizás quedaron en verse en algún determinado tiempo y tú llegas media hora después, si tú no conoces a esa persona, vas a seguir atrasándote el tiempo que tú quieras, porque no conoces a la otra persona. Entonces el conocimiento te conduce
a que tú tengas una relación. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es para usted la verdad? La verdad es que lo que te dice se hace. La verdad es transparencia. La verdad es que sea legítimo. La verdad es que sea genuino. La verdad es que no haya engaño, no haya falsedad. Y Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Cuando Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay mucho creyente. ¿Y qué dice la palabra en Santiago 2:19, si no me equivoco? ¿Quiénes más creen en Dios? ¿Quiénes más creen que existe Dios? Los demonios. Dice: tú crees que hay un Dios, y bien haces, pero aún los demonios creen que hay Dios y tiemblan. Pero ¿cuál es la obra de los demonios? Robar, matar y destruir. Entonces no basta con creer, hay que conocer la verdad y vivir la verdad en una relación con Dios. La palabra, mira hermano, ¿se dan cuenta? Que hay gente que en el desconocimiento dice: es que todos somos hijos de Dios. Eso no es así. ¿Todos somos hijos de Dios? Todos son criaturas de Dios. Pero la palabra dice muy claro que a los que le recibieron les dio la potestad de ser, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Y Juan 3:16 te dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ¿qué pasa? No se pierda y tenga vida eterna. Es la verdad. Si usted está convencido en la religión que usted tenga, que usted solo por decir que cree en Dios es hijo de Dios y va al cielo, hermano, hermana, se va a perder por la eternidad. La palabra dice: con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. La palabra dice: todo aquel que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Esta es la verdad. Y mientras la persona no comprenda que solo por decir que cree en Dios, pero vivir en la mentira, en vivir en el mundo, en la mundanalidad, pensándose que es cristiano, hermano, hermana, usted está en la mentira. Y usted no vive libre. Todo aquel que no vive en la verdad no vive libre. Alguna atadura de pecado tiene, alguna influenciada por los demonios tiene, alguna legalidad del diablo va a operar en su vida, en sus finanzas, en su descendencia, en su salud, en su cuerpo, en su ministerio. En alguna manera el diablo va a influenciar, porque solo los que conocen, viven, se relacionan y obedecen al Dios de la verdad son libres. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Mire, primera de Juan 3:8. Vamos rapidito. ¿Qué nos dice la palabra? Primera de Juan 3:8. Tremenda la escritura. Muchas veces, hermano, hermana, cuando se predica la verdad, a la gente no le agrada. ¿Recuerda usted que cuando Jesucristo hablaba de que el que no nace de nuevo, que el que no coma de su carne y beba de su sangre no podrá entrar al reino de los cielos? ¿Qué le dijeron? Dura palabra es la que has dicho. Y al ver Jesús que la multitud se iba y los discípulos también pensaron en hacerlo, ¿qué les dijo Jesucristo? Si ustedes también quieren marcharse, váyanse. Y Pedro reaccionó y dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de qué? De vida eterna. Mira lo que dice primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Tremenda la palabra. Dice: el que practica el pecado es de ¿quién? Del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta es la verdad. Es una mentirita piadosa, pastor. ¿La mentira qué es? Pecado. Y ese pecado te está quitando la salvación. Es la verdad. Y muy pronto tenemos la prédica, son las en el cristianismo, y no hablo de algo subjetivo a otra parte que quisiera sobreentender.
sino que las otras son los pequeños pecados que se contemplan, que se permite y que se los minimiza, pero está teniendo gran incidencia en la vida de los cristianos y dentro de las iglesias. Aquí la verdad es clara y te dice: el que practica ¿qué? Pecado, ¿de quién es? Del diablo. Hermano, hermana, la palabra dice: ni deis ocasión al diablo, ni una. Y la palabra dice: el que practica pecado es del diablo. Si la palabra dice: de tu boca no salga palabra corrompida, pero usted critica, murmura, cuestiona, miente, se sienta en una mesa a escarnecer gente, a hablar mal de personas que no están presentes, ¿saben qué está incurriendo? En pecado. Usted y todos los que participan en ese momento, ¿sabe a quién le pertenecen? Al diablo. Mientras tú no comprendas que el pecado te hace ser del diablo, tú no puedes vivir en la verdad. Y dice que el que es nacido de Dios, que no practica el pecado. Porque la Escritura dice que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí que hay libertad. Y esta es la verdad que el cristiano no quiere comprender. Alinear su vida, vivir en la verdad del Evangelio, no solo oírla, para recibir el Espíritu Santo que te guiará a toda verdad. ¿Y dónde hay libertad? Donde el Espíritu Santo de Dios está. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que conociendo la verdad te haga libre, que no haya esclavitud de pecado. El que practica pecado, ¿de quién es? El diablo. Mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo 34. Regresemos a donde estábamos. Juan capítulo 8, versículo 34. Mire lo que nos dice. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Juan 8:34 dice muy claramente: Jesús, ni siquiera un discípulo, Jesús, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo de quién es? Del pecado. Y el que practica pecado, ¿de quién es? Del diablo. ¿Cómo se explica a usted que el cristiano va a la iglesia a sentarse, a servir, a alabar, a adorar y sigue fumando? ¿Cómo se explica a usted que la hermanita va a la iglesia, habla en lenguas, pero al salir critica, chismea, cuentea, murmura? ¿Cómo se explica a usted, hermano, hermana, que las hermanitas danzarinas están con pañoleta y pandero y cuando se les ora les sale demonios? ¿En qué práctica están? Pecado. Tremendo. Y toda la gente que vive en pecado, que vive esclava. Es necesario entender que necesitamos creer por recibir el Espíritu Santo, que debemos vivir en verdad, en obediencia, en santidad, que debemos tener una relación en el secreto, pero también una relación en la iglesia con Dios para vivir en la verdad. Que no basta escuchar mucha prédica, hay que vivir y practicar la verdad. Que no basta leer mucho la Biblia, hay que vivir y practicar la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces te das cuenta, hermano, hermana, cómo está viviendo. No, es que Dios me dijo esto, pero yo estoy haciendo lo otro. ¿En qué estás? Desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? Pecado. ¿Y qué te conduce a la desobediencia por ese pecado? A la esclavitud. Es que Dios me ungió aquí, pero yo me voy a servir allá. ¿En dónde Dios te ungió? ¿Dónde Dios te limpió para el propósito? ¿Pero qué haces en otro lugar? ¿En qué estás? En desobediencia. Y el que practica pecado es del diablo. Y el que practica pecado, esclavo es del pecado. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Y Dios te dice: no hagas esto, y no lo hace, pecado. Y Dios te dice: haz esto y aquello, y no lo haces, ¿en qué estás si no lo haces? En pecado. Pastor, todo es pecado. Y alguna vez dando consejería me dijeron: dice, pero es que en Dios todo es pecado. Dice, debería haber un comodín o un Dios intermedio. Y yo solo me sonreí y les dije: Dios sabe que cuando la persona tiene toda la predisposición para salir del pecado,
Dios tiene todo el poder para ayudarte a salir. Por eso Dios no tiene comodín con el pecado. Porque cuando hay una persona que está totalmente dispuesta a cambiar, Dios está totalmente a darte de su Espíritu Santo para que seas libre. Por eso Dios no pone un comodín. Y por eso Dios te instruye en la Biblia qué es pecado y qué no. Qué te es lícito, en que todo está a tu alcance, pero que no todo te conviene. Esa es la verdad. Tremendo. La verdad dice que en Cristo nosotros somos salvos, no por obra. Que Cristo Jesús vino a salvarnos a la humanidad para redimirnos de pecado. Que somos salvos por fe y no por obra. Y hay gente que dice: yo sirvo aquí, yo de comer, yo hago esto, y aquí, yo arriba, yo abajo. La palabra dice que lo que hace tu mano derecha, quien no sepa, la izquierda. ¿Se da cuenta, hermano? La verdad dice que Jesucristo fue enviado para salvar al mundo. La verdad dice que todo aquel que comete pecado es del diablo. La verdad dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. La verdad dice que solo en Cristo Jesús somos libres y salvos. Y la verdad te dice que cuando conozcas la verdad te va a hacer libre. No hay otra manera. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermana? Ahora, el conocimiento. Usted y yo debemos comprender: no hay más camino, es el de Cristo. No hay más alternativa, solo es Cristo. No hay terapia, solo es Cristo. No hay medicamento, ciencia humana, es Cristo. No hay psicología, psicólogo, psiquiatra, es Cristo. Cristo es la verdad que te va a hacer libre de cualquier problema en el que tú estés. No hay nadie más. Usted debe reflexionar, hermano y hermana, hasta este momento, ¿qué te está quitando la libertad? Quizás un pecado pequeño, criticas, condenas, murmuras, estás en pecado. No es que yo le pido perdón a Dios, pero a los 8 días vuelvo a criticar. Mira, la hermana está pelitenida. Mira, la hermana más gorda, más flaca. Mira, la hermana, esa ropa que parece testiga de Jehová. ¿Sabes qué estás haciendo? Practicando pecado. ¿Y sabes de quién eres? Del diablo. Porque la palabra dice: el que confiesa su pecado y se aparta, es decir, ya no lo vuelves a hacer, alcanzará misericordia. No es el que peca hoy y mañana peque lo mismo. Peca hoy y mañana peque lo mismo y vive pidiendo perdón. Ese no tiene perdón. Porque la palabra dice: el que practica pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Es la verdad, aunque nos duele, hermano. Tú y yo estamos regidos por este evangelio y no te puedo engañar. Porque nos engañan. No, hermanita, pida perdón ya a Dios, ya de cambiar. Es un proceso y vive en el proceso 50 años. ¿Cuándo van a cambiar? ¿Y sabes a dónde vas a ir a parar por ese proceso que nunca concluyó? En el infierno. Porque el que practica pecado es el diablo. La Biblia no da comodín, no da 50 y 50, no da opción de llamar al familiar, no. El pecado es del diablo. Punto. Y teniendo comezón Dios, lo que quieren oírse, buscarán falsos predicadores. Predícame de que Dios me va a bendecir. Predícame de que si le boto $100 en el altar a Dios, o me piden la semilla según su género, si doy plata, Dios me va a dar plata y todo va a ser bendición. Te están engañando. Y por eso dice la Escritura: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Cuando no hay conocimiento, no puedes ser libre. Y cuando no eres libre, vas a ser destruido. ¿Se da cuenta? Tremendo. Debes reflexionar qué te está quitando la libertad. Si es el pecado, vas a la iglesia pero bebes, vas a la iglesia pero adoras ídolos, vas a la iglesia pero engañas, fornicas, adulteras, vas a la iglesia pero mientes a tu padre, a tus hermanos, a tu familia, mientes en la iglesia a Dios. Vas a la iglesia pero estás en algo que no has perdonado, pero estás subido en un altar danzando y gritando y cantando a Dios. Estás en pecado. ¿Se da cuenta? Debes preguntarte qué te está quitando la libertad. La desobediencia. Debes preguntarte qué te está quitando la libertad. Oras mucho pero no practicas lo que oras y lo que lees, lo que escuchas. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Ahora, la palabra dice: donde el Espíritu Santo de Dios está, ¿qué hay?
libertad. Y esta es la promesa de Dios. La libertad a ti de un pecado, de la esclavitud, de beber, de fumar, de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de la masturbación, de la falta de perdón, del odio, de ir donde los brujos, donde los cartománticos, de vivir maldiciendo, de vivir hurtando, de vivir haciendo negocios chuecos, de que no tengas que seguir tomando pastillas para dormir, de la depresión, de los pensamientos de suicidio. ¿Sabes cuándo vas a ser libre? Cuando el Espíritu Santo de Dios esté dentro de ti. No es por fuerza de voluntad. Dice, oye, yo voy a ponerle fuerza de voluntad a esto y voy a dejar de beber alcohol. ¿Cuánto le dura a la persona alcohólica eso? 2 semanas, 1 mes, 6 meses, 1 año y se cae. Porque no eres libre mientras el Espíritu Santo de Dios no esté en ti. Tremendo. No es que tiene bipolaridad, es que quiere matarse y se toma veneno, pero ya le están dando pastillas de psiquiatra y psicólogo. ¿Sabe cuándo esta persona, este niño, esta mujer, este hombre va a ser libre? Cuando reconozca que necesita a Cristo, que necesita creer para recibir para el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo esté dentro de él, ahí va a tener libertad. Y la gente paga que la clínica para el alcoholismo, que la clínica para el drogadicto, que el psiquiatra, que el psicólogo, que el cartomántico, que el salasaca, que le haga shaca shaca con las hierbas y el cuy. ¿Cuándo vas a ser libre? Te estás atando. Te estás atando. Porque dice que donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Una casa que va a la iglesia, pero que una familia que va a la iglesia, pero en su casa pone música del mundo, de cosa obscena, cosa de terror, cosa de que no honra a Dios. ¿Sabe que estás abriendo portales? ¿Y sabes cuándo el Espíritu Santo va a poder vivir en tu casa y dar libertad a los que están ahí? No. Porque el Espíritu Santo de Dios, que es celoso de su presencia. ¿Por qué creen que hay altares con vírgenes, santos, la churona, la negra, la no sé qué? El Dios del palo, el Jesús de la piedra, de no sé qué. Y ahí es donde menos va a estar Dios, porque es abominable la idolatría. Porque por eso dice en Éxodo 24, no te harás imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra, en lo profundo del mar. Porque yo soy Jehová, tu Dios grande, fuerte, celoso de su presencia. Es la verdad. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Dónde va a ser el alcohólico libre? Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Dónde la criticadora, la murmuradora, la que escarnecen a la gente van a ser libres de su boca, de esa mala práctica? Cuando el Espíritu Santo de Dios esté dentro de ellas. ¿Sabes cuándo vas a poder perdonar a los que te han hecho daño, te han maldecido, te han perjudicado? Cuando el Espíritu Santo de Dios está morando dentro de tu corazón. ¿Sabes cuándo vas a ser libre del pensamiento de mátate, mátate, nadie te ama, nadie te valora? Cuando el Espíritu Santo de Dios venga a morar dentro de ti. ¿Sabes cuándo vas a ser libre de la droga, del alcohol, de la fornicación, del adulterio, de un prostíbulo a consumar pecado? Cuando el Espíritu Santo de Dios venga dentro de ti. ¿Sabes cuándo vas a romper ese cristianismo seco, vacío y religioso de hablar de Dios, ir a sentarte en la iglesia y no manifestar nunca el poder de Dios? Cuando el Espíritu Santo de Dios venga a vivir dentro de ti. No hay otra manera, hermanos, hermanas. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. Pero pastor, la Biblia dice que la tierra está llena de su gloria. Y así. Pero aunque esté la tierra llena de su gloria, sí, la gloria está ahí en el hospital, la gloria está donde practican brujería, la gloria está allí en los prostíbulos, la gloria está allí donde tú ves cosa inmunda, obscena en tu cuarto, cuando tú estás por ahí haciendo cualquier cosa con el celular, coqueteando con el pecado. La gloria todo está, en todo lado está. Pero es diferente que aunque la tierra esté llena de su gloria, que la gloria del Espíritu Santo esté dentro de ti. Porque no es lo mismo que algo te rodee que algo que esté dentro de ti. Cuando usted tiene sed y ve la botella de agua alrededor suyo, ¿usted se beneficia de eso? ¿Cuándo le beneficia el agua? Cuando usted se da cuenta. No es lo mismo que la gloria de Dios rodea toda la humanidad, toda la tierra, a que esa gloria está dentro de ti. ¿Se da cuenta?
Donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. Tus cadenas son rotas, tus vicios son rotos, tus adicciones son rotas, tu tormento, tu insomnio, esas prácticas inmundas son rotas, porque el Espíritu Santo te da libertad. Por eso el cristiano dice: ahora pero me voy a la pachanga, chararán, chararán, chararán. Por eso el cristiano, hermano, hermana, tiene muchos pecados que son considerados zorras en la parte de la vida cristiana, que son chiquitos, pero destruyen tu cristianismo, destruyen tu relación, tu comunión con Dios. Tremendo, ¿se da cuenta? El paralítico va a ser libre de su parálisis cuando conozca y reciba al Espíritu Santo. El enfermo va a ser libre de su enfermedad cuando recibe y conozca al Espíritu Santo. El cautivo, el afligido, el atormentado, el endemoniado va a ser libre cuando recibe y conozca al Espíritu Santo. Porque donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. Cristo Jesús no fue a predicar vacío, solo por doctrina de hombre. El Señor Jesucristo fue nacido del agua y del Espíritu, y una vez ungido fue autorizado, después de vencer al diablo en el desierto, a moverse en la autoridad y en la libertad del poder del Espíritu Santo. Cristo nos evidencia que tú puedes vivir en libertad, ¿sí o no? Cristo nos evidencia que tú puedes vivir en libertad. ¿Para qué? Para libertar a otros. Cristo Jesús nos evidencia que cuando Él iba en la libertad del Espíritu Santo, podía liberar a la gente endemoniada de los demonios. Cuando se encontró con el endemoniado gadareno, ¿cómo le dijo? ¿Cómo te llamas? Le dijo: me llamo. De 4,000 a 6,000 demonios. ¿Cómo vivía el endemoniado? Dando gritos y alaridos en la oscuridad en un cementerio. Se autodestruía, se flagelaba él mismo, vivía atormentado. Pero cuando Jesucristo le dijo: sal fuera de él, dijo: yo. ¿Cómo quedó el endemoniado? Libre. Libre. Dios quiere que tú vivas libre para que cumplas libremente el propósito de Dios para ti, y que a donde tú vayas en libertad vayas a liberar a otros endemoniados, como lo hizo Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús estaba caminando entre las multitudes y comprendió a una mujer: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús voy a ser libre de mi flujo de sangre, de mi enfermedad, de mi dolor de 12 años, porque he gastado en médicos y cada vez me va peor, pero yo sé que el toque del borde del manto del Maestro me va a hacer libre de mi enfermedad. La mujer se fue arrastrándose a tocar el borde del manto de Jesús. ¿Y qué fue? Libre de su enfermedad. Mujer, tu fe te ha hecho libre. En paz. Cuando tú estás libre, puedes vivir liberando a otros de su enfermedad. Para eso te quiere Dios libre. Para eso Dios te quiere dar la verdad. Cuando Lázaro se murió y Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, pero ahora ya no se puede hacer, ya lleva 3 días de muerto, ya debe estar en descomposición. Jesucristo le dijo: permíteme hacer lo que yo tengo que hacer. Y le dijo: Lázaro, levántate y sal fuera. Cuando tú estás libre, resucitas a los muertos. Aún en este tiempo los muertos espirituales son muchos. Dios ve iglesias llenas, pero de huesos secos, sepulcros blanqueados. No hay ardor en el espíritu, no hay dones, no hay unción, no hay ministerios proféticos de sanidad, de liberación. No hay ministerios de ciencia, de discernimiento, de profecía. No hay. Dios te quiere libre para libertar a otros. Recuerda a Pedro de ser un pescador que no podía pescar nada. Dios le rompió el cerebro y le dijo: mira, la pescas en la noche o en la madrugada y no pescaste nada, pero conmigo al mediodía vas a echar la red en el mar y vas a pescar sobrenaturalmente. Y le dijo: no vas a ser solo pescador de peces, sino pescador de almas. Y Pedro mismo, ¿cuál era el milagro que hacía Pedro después de ser liberado y recibir el Espíritu Santo? Al paralítico que pedía monedas sentado en el templo de Hermosa, le dijo: de lo que tengo te doy, levántate y anda en el nombre de Jesús. Le liberó de esa enfermedad, esa parálisis. Dios te quiere libre para que liberes a otros. Dios te quiere libre para que sanes a otros. Dios te quiere libre para que manifiestes el poder de Dios a otros. Un cristiano esclavo del pecado no tiene poder, no tiene autoridad y jamás va a ejercer su ministerio. Un cristiano que practica pecado y es del diablo jamás podrá estar sobre los demonios. Por eso a Cristo, cuando le dijeron: echa fuera demonios por el poder del diablo, ¿qué le dijo Jesucristo?
ningún reino dividido prevalecerá contra sí. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Por eso te quiere Dios libre. Por eso Dios quiere que creas por el Espíritu Santo. Que tú entiendas que tú puedes tener el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo va a romper tus cadenas de tormento, de opresión emocionales, psicológicas, físicas, corporales. Tus enfermedades se van a ir, tu tormento, tu depresión se va a ir, el cáncer se va a ir, la parálisis se va a ir, los tumores se van a ir, los demonios que te inducen a beber, a fumar, a fornicar, a adulterar, a matar, a violar, a robar, se van a ir cuando el Espíritu Santo de Dios viva dentro de ti. Y esta es la verdad que Dios quiere que conozcas para que seas libre y comprendas que sin Cristo no somos nada, que sin el Padre no somos nada y que es necesario arrepentirnos para que el Espíritu Santo venga a habitar dentro de nosotros. Dios no tiene privilegiados, Dios no tiene niños mimados. Dios tiene siervos que se postran delante de Dios, se humillan para ser exaltados. Dios conoce corazones contritos y humillados. Y mira, por eso la palabra dice, hermano, hermana, que tu cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Cuando tú te rindes a Dios y comprendes que no solo basta pedir perdón por el pecado, sino apartarse, es dejar de practicarlo, tu cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Y ya no vas a estar esperando a recibir, ojalá el pastor me toque, me imponga manos, me ore, me ministre, me eche fuera los demonios, sino que tú vas a tener al Espíritu Santo. Y donde el Espíritu Santo de Dios está, ya hay libertad. Por eso dice la palabra en Mateo 12, 43 al 45. Vamos rapidito. A mí me encanta predicar esta parte. Los demonios. Porque la gloria de Dios está sobre demonios. Mateo 12, 43 al 45. Mira lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale ¿de quién? Del hombre, de la mujer. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Es decir, los demonios viven en paz cuando a ti te roban la tuya. Es decir, los demonios descansan en paz cuando a ti te atormentan. Es decir, los demonios pueden dormir dentro de ti cuando a ti te roban el sueño y tú vives tomando pastillas para el insomnio. Es decir, los demonios hallan descanso cuando tú vives atormentado, angustiado y afligido. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Y es allí, no sé si usted vio la prédica, casa de demonios o templo del Espíritu Santo. Porque aquí te dice que los demonios salieron ¿de dónde? De una persona. Y dice que cuando estos salen andan vagando por lugares secos, no hallan descanso. Entonces el demonio dice, ¿volveré a dónde? ¿A dónde va a volver el demonio? A mi casa. Esa chica guapetona ahí es mi casa. Casa de demonios. Esa hermanita que va 20 años en la iglesia pero critica y murmura y condena y por su boca me meto, esa es mi casa. Ese hermanito que está predicando y liderando en las iglesias, movido con jóvenes, niños o adultos, pero vive mintiendo, le traiciona a la mujer en el secreto, ese es mi casa. Terrible que el demonio diga, esa es mi casa. ¿Se da cuenta? Mira lo que dice. Y el demonio dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando la llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 peores espíritus que él, y entrando moran allí. Y el estado final es peor que el inicial de aquel hombre. Y así les va a acontecer a esta mala generación. Otra versión dice generación incrédula, que piensa que jugar con los demonios es chiste. Que piensa, ven, ministrame, me sale el demonio. Se está exponiendo a que regrese multiplicado por 8. Esta es la verdad, no te puedo engañar. Si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios, ¿qué eres? ¿Casa de quién? De demonios. Porque el que practica pecado, ¿de quién es? Del diablo. Y el que practica pecado, esclavo es del pecado. La verdad. Pero la verdad de Dios es que donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. Y que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los santos no te hacen libre. Las virgencitas de tantas estampillas que hay no te van a dar libertad. El curandero, el chamán, el shaka shaka no te va a hacer libre de nada. Te está dando a ti tu descendencia. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana?
La palabra afirma: solo donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. Y cuando tú eres libre, no solo eres libre para hablar de que Dios te liberó, sino que recibes el poder para libertar a otros. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando está en ti, te da libertad. ¿Y qué dice la Escritura? El Espíritu Santo de Dios os guiará ¿a dónde? A toda verdad. Tremendo. ¿Qué alimento espiritual estás dando a tu cuerpo para que sea templo del Espíritu Santo? ¿Qué alimento le das? ¿Qué permites que ingrese por tus ojos? Porque la palabra dice: los ojos son ¿qué? La lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, estarás lleno de luz, pero si tus ojos son malos, estarás lleno de tinieblas. ¿Qué permites que ingrese por tus ojos? ¿Qué sale por tu boca? Jesucristo dijo: lo que contamina al hombre no es lo que ingresa por la boca, sino lo que sale por ella. Vives cuenteando, chismeando, criticando, murmurando, mintiendo, engañando, levantando falso testimonio, hablando mal del hermano, de la hermana, del pastor, del primo, del papá, del abuelo, del nieto, del primo, del hijo, de la vecina. ¿Con qué te estás contaminando con tu boca? ¿Afirmas lo que no ves? ¿Aseguras algo que no has visto? Te estás contaminando, estás practicando pecado. Y tu cuerpo no puede ser templo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué oyes con tus oídos? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo dudo mucho que al Espíritu Santo le guste el tra. Si la Biblia habla cánticos de alabanza y adoración, no creo que al Espíritu Santo le guste la Azucena Aymara, la Gloria Gómez, el Byron Caicedo, el Pachillito, la Rocola. ¿Qué le permites que ingrese a tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? Que haya Dios el domingo que vas a levantar en las manos. Pero ¿qué vio toda la semana? ¿Qué metiste por tus ojos? ¿Qué metiste por tus oídos? ¿Con qué te contaminaste por tu boca? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué haces con tu mismo cuerpo? Y hoy es la moda generacional de la generación de cristal. Me voy a convivir y si funciona me caso y si no, no. Y tienen más novias y novias que la cabeza de la escoba. Tienen aquí, tienen allá. Y generación marcada, destruida, atada, endemoniada por practicar esto que es en contra del Evangelio. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No, esta me gusta. Venga, intentamos, fornicamos, a ver qué pasa. No me gustó, voy a mañana donde el otro, voy el miércoles donde la otra, voy el jueves donde el otro, voy el viernes donde la otra. Nuestro cuerpo vive como un alfiletero de tantos demonios que metemos, porque no comprendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay un dicho, ¿no? Cuando la carnicería siempre pasa llena, cuando la carne es barata. Y esto te da a entender que si tú vives de relación en relación, de relación, en relación, de relación en relación, ¿cuál es tu valor como persona? Consumas acto carnal con una persona, consumas acto carnal con el otro, consumes acto carnal con otro, con otro, con otro, con otro, con otro. Hijos aquí, hijos allá, me caso aquí, me caso allá, me divorcio aquí, me divorcio allá. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ese mismo patrón te está llevando al estilo de vida en la que estás. Miren los hombres, las mujeres que practican mucha fornicación y adulterio, mientras más relaciones carnales tienen, más depresión tienen, más tormento, más insomnio, más angustia tienen, porque el demonio no te da nada gratis. Y peor, se han consumado acto carnal con alguien que ejerce prostitución, sea varón o mujer. ¿Sabes las legiones de demonios a las que tienes? ¿Sabes si el hombre y esa mujer no sabe su pasado, viene con legiones demoníacas? Dice: una sola carne se harán los demonios, las legiones de ellos vienen a ti, los tuyos a ellos. ¿Se dan cuenta? Porque hoy esta generación, los jóvenes, los adultos jóvenes no comprenden, y aún ancianos. Yo he visto gente por allí
Gente que ya va con la pierna arrastrada, así 60, 70 años, van a buscar personas que ejercen la prostitución. Yo con mi vehículo me muevo por la plaza de Santo Domingo en las tardes y yo veo eso. Y hay gente ya longeva yendo a esas prácticas. Quizás ellos ignoran, pero del cristiano que conoce, ¿cómo espera vivir en libertad y con el Espíritu Santo dentro de ellos? Así vaya a la iglesia si no vive en la verdad. Y si su cuerpo no es templo del Espíritu Santo. Ese pastor, religioso. Ese pastor no es régimen nazi, nada nos permite hacer. No, yo te predico lo que dice aquí. Allá tú sabrás dónde paras en tu eternidad. Pero aquí te dice que camines en la verdad para que seas libre. Y que esa libertad va a hacer que el Espíritu Santo habite dentro de ti, porque eres cuerpo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que cuando el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿en qué vas a vivir? En libertad, en paz, en gozo, en victoria. Vas a vivir con un propósito, vas a vivir ungido, vas a vivir honrando y glorificando el nombre de Dios. Ese es el plan de Dios, esa es la verdad. Hermano, hermana, ¿te das cuenta? Tremendo, mis hermanos. Solo la relación con el Espíritu Santo nos va a hacer vivir libres. Y vas a vivir libre para liberar a otros. ¿A cuánto nos gustaría vivir en esa libertad para que cuando alguien en tu casa esté endemoniado, tú le puedas orar y libertar? Para que cuando tú vayas a alguna casa y hay algún enfermo, tú puedas orar y la persona crea y reciba la liberación por medio del Espíritu Santo, sanidad. Mira, hermano, hermana, la voluntad de Dios es tan grande, tan sublime, tan pura. Pero a veces nuestra carnalidad contaminada por lo que no vivimos en la verdad no nos permite conocer el alcance del Espíritu Santo dentro de ti, lo que Dios quiere darte a ti. Si pudo hacerlo como un pescador que era Pedro, y después empezó a levantar paralíticos, y que solo con su sombra, cuando él pasaba, los enfermos que eran tocados por la sombra eran sanados. Tremendo. Porque vives en la libertad de Dios, ungido por el poder de Dios, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya no vives batallando con las cosas que quizás vives batallando mientras no estés lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más valioso que tenemos, porque por Él la gloria de Dios se manifiesta en esta tierra. Por Él los enfermos son sanados, por Él los endemoniados son liberados, por Él los cautivos son liberados, por Él los que están caídos son levantados, por Él hay milagros, sanidad. Viene la gloria de Dios a la tierra. Por eso Jesucristo dijo: no se muevan de este lugar mientras no reciban la promesa, porque Juan bautizaba en agua, pero el Padre bautizará en el Espíritu Santo de Dios. Y Hechos 1:8 te dice que Dios da poder cuando recibes el Espíritu Santo. Eres libre, porque donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. Vas a ser libre de tus temores, libre de tus aflicciones, libre de tus enfermedades, libre de tus dudas, de tus inseguridades. Vas a ser libre de la debilidad, de la angustia, del tormento, del insomnio, del temor a qué dirán si lo hago, a qué dirán si no lo hago. Eres libre de la presión social y del mundo, eres libre. Duermes en paz, te levantas en paz, caminas en paz, porque sabes que el poder y la gloria de Dios está a favor tuyo. Por eso dice la palabra: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Pero cuando tienes el Espíritu Santo, porque conociste la verdad, vives la verdad, practicas la verdad, caminas en la verdad, obedeces en la verdad, esa verdad te hace libre para vivir liberando a otros. Este es el plan de Dios. Esta es la verdad. Esta es la verdad de Dios. Dios te quiere libre. Libre de tu enfermedad, libre de tu preocupación, libre de tu soledad, libre de ese vacío emocional y psicológico. Dios te quiere libre de tus dolencias. Dios quiere que tú y los tuyos sean libres. Por eso dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo tú y tu casa, libre del temor. No, sigue creyendo. Camina libre, sin miedo, sin temor. Por eso Cristo Jesús te dijo: no temáis, no tengan miedo. ¿Por qué temen?
Se repite 365 veces: no temas, no tengas miedo, no tengas temor en la Biblia. Uno de estos para cada día. Es el Espíritu Santo. Te quiere libre. Y en este tiempo de oración, yo no sé que Dios quiere libertar aún más en tu vida, pero cree que el Espíritu Santo puede tocar allí donde nadie puede, donde a nadie le has contado, donde el medicamento no obra, donde la ciencia humana no obra. Cree que por medio de ti se están rompiendo cadenas y estás trayendo libertad a los tuyos, a tu descendencia, a tu casa, a tu familia. Pero cree, porque para el que cree todo le es posible. Dios quiere que seas portador del Espíritu Santo para que vivas libre y llegues a liberar a los de tu entorno. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Sabe cuántas personas millonarias de Hollywood que tienen en sus cuentas 200, 300, 600 millones de dólares toman pastillas para dormir porque no pueden dormir en paz? ¿Sabe cuánta gente millonaria de Hollywood o los famosos que cantan la música del mundo y que tienen ritmos que a uno le quieren jalar la carne, practican homosexualidad, lesbianismo? Sus hijos son considerados no binarios, les dicen ella, o son hombres y actúan como mujer, o son mujeres y actúan como hombre. Mire el hijo de Will Smith, la hija de Jennifer López, o hijo, uno ya no define que si es niño o niña. Tienen tanta plata, pero no hay libertad, porque no todo es plata, es el Espíritu Santo de Dios. Tienen mansiones, pero no tienen el amor de Dios, y por eso se casan y cambian de marido, cambian de mujer cada año, cada 6 meses. ¿Por qué? Porque nada les llega, porque solo es el amor del Padre por medio del Espíritu Santo que viene a ti a llenarte ese vacío en tu casa. No hay nada más. Por eso toman alcohol, fuman droga, mueren por sobredosis de esto, porque tienen plata pero no están libres. Y solo donde el Espíritu Santo de Dios está, hay libertad. Hay libertad. Y Dios te quiere libre. Hermano, Dios te bendiga. Vamos a darnos un tiempo de oración. Vamos a ponernos de pie.